Vení, vení, maestro. ¿Cómo Rengo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tiene la pata rota. Io il malpasso. ¿Qué pasó? Nada. ¿Jugando al demasiado fútbol? presentable. ¿Jugando al fútbol? No, ¿qué jugando? Y si prendemos el micrófono va a estar bárbaro. Escuchar y todo. Saliendo de un estacionamiento. Me estás jorobando. ¿Y qué Salí de un pasó? Estacionamiento, a ver, doctora, ahí. ¿Cómo no? Estacionamiento, pisé mal y me fracturé. ¿Te fracturaste? Sí, no, si la vamos a hacer, la hacemos bien. Fracturaste Ah, ¿no fue un esguince de tobillo? No. el maleo. ¿No te Podría haber hecho fracturaste? una esguince, no, una fractura. ¿Qué te fracturaste? El quinto metatarsiano. Mira. Pero ya jorobado llevo eso? un mes de bota No. y evoluciono como corresponde. ¿Es jorobado eso? No, se cura, se salva. ¿Dónde se va a está? salvar. Sí, se salva y después muleta. Pero O sea duele mucho, ¿no? Sí, sí. No, eso duele. No, y ¿Dónde encima- está el tercer El quinto está en el pie y es uno de los dedos. ¿En la parte de arriba? No, el dedo, Ah, el dedo. claro. Al lado del dedo. Estacioné, había estacionado en Plaza de Mayo. Tenía que ir a un almuerzo en Puerto Madero y yo dije, bueno, estaciono en Plaza de Mayo para que Evitar. no me agarre el quilombo de Puerto Claro, Madero. Claro. Y dije, me tomo un taxi. Dije, me endolía como el demonio, me tomo un taxi. No había taxi. 12 cuadras con el A pie quilombo. con el metatarsiano fracturado. Cuando salí dije, me tomo un taxi. Tampoco había taxi porque era en verano, estaba Puerto Madero, Plaza de Mayo, Corrientes, Qué todo complicado. intransitable. Otras 12 cuadras con el pie fracturado. Qué complicado. Es el huesito que está al lado del El dedo. sanatorio, tal cual. No, claro. No. Querido, tema del día. Tema del día, ¿Qué Gilligan. vas a hacer? Sí, Gilligan. Gilligan. La isla de Gilligan. Día Gilligan, porque además es un testaferro confeso. Sí, claro. De los Y pocos. me encantó, me encantó. Un testaferro confeso, me encantó. Yo nunca conocía a un señor que para aclarar oscurece. Claro. Le prestó su nombre, apellido, la firma, todo. Y todo gratis. Al señor Casal. Dice gratis, bueno. Que no es que necesite. Claro, dice gratis. Tenés razón eso. Claro. Dice gratis. El señor Casal que no creo que tenga problema de dinero. No. Ahora, Pero por ahí tenía primera algo problemas para legales, esconder, ¿no? sí. Problemas legales, bueno, problemas legales en este país tiene todo el mundo. Pero bueno. No Pero puedo el tener primer nombre alcalde de lo algunas señala, cosas. es un testaferro raro, ¿viste? En general el testaferro va hasta la tumba diciendo es mío, Exactamente. esto no. Claro. Ahí nomás lo señala, no es mío. No es mío, es de él. Y yo de gomía lo hice. Pero estaba aferrado al cargo. El daño que le ha hecho al presidente en estos días, ¿no? Y Del además, jueves a fíjate, hoy. le aplicó la doctrina Niembro el gobierno. 3 días después le aplicó la doctrina Niembro. Claro. No la doctrina Triaca. Ni tampoco la doctrina Gómez Centurión. Claro. Porque la doctrina Gómez Centurión es Rápido. La licencia. apartarte, anda a la justicia, Y volvés. aclará, y si está todo bien, te volvés. Sí. Que esa fue la que mejor le salió. Y fue la mejor. Bueno, Fue la primera. Pagó con la salud, ¿no? Porque tuvo complicaciones Cierto, muy cosas serias. muy complicadas. No se olviden. Estuvo a punto de morir. ¿eh? Sí, yo sé. Pero por lo Bueno, menos está bien, logró perfecto. volver a la aduana Lógico. y ahora está en el Banco Nación. Sí. Sí, sí. Sigue siendo funcionario. Él demostró ante la justicia lo que tenía que demostrar. Ahora, este Díaz Gilligan estaba totalmente atornillado. El tipo no se quería ir de ninguna manera. Y el presidente no lo conocía. No sabe ni quién es. Pero estaba a 20 metros del despacho. No, pero eso no tiene nada que ver. No, pero fíjate Hay- la el contradicción. presidente, hay mucha gente que está a 20, Sí, 30, claro. 40 metros del despacho y no tiene ni idea quién es. Es más, me cuentan que este Díaz Gilligan una sola vez fue a Olivos y lo invitaron a un partido. Vieron que los miércoles juegan el partido de fútbol, ¿no? Donde está Marcos Peña y otros funcionarios, hacen así un asado. Sí, claro, querido, Sí, obvio. compañero. Un asado de camaradería y juegan al fútbol todos los miércoles. Que es muy ¿no? importante dentro del gobierno si te Dentro del invitan gobierno. al partido. Exactamente, También eso lo hacía Kennedy. exactamente. Y el menemismo, ¿Quién iba a los partidos de Kennedy? no sé. Ah, iba José López. debido. ¿Y Báez, que jugaba al fútbol? No sé. Yo tengo Porque Báez era jugador de fútbol, ¿sabían, no? ¿Ah, sí? Era 9. Iba más López que debido. Y Sí. eso que debido. Bueno, me cuentan que este día Gilligan, un día a ese equipo, a esos dos equipos que juegan los miércoles en Olivos, le faltaba un jugador. Y no sabían a quién buscar. Y de Andrés dice, ¿te querés venir a jugar un partido de fútbol? Fue la única vez que fue a Olivos. Y ni siquiera jugó porque el presidente tenía la pata rota, entonces no jugó, tampoco lo vio el presidente. Pero no era un funcionario conocido dentro de la Casa de Gobierno, era un... Sí, un hombre de nadie. Andrés. Un hombre de Andrés. Sí, de Andrés sí, pero era un nadie dentro del gobierno. Pero mira el daño que le provocó. Un título del equipo de investigación del país.
Impresionante. Hoy hablamos con el periodista, justamente sacamos al aire al periodista que hizo la nota buena, y nos contó buenísima cómo fue la Qué investigación. Fue realmente impresionante, impresionante. Argentina va a pedir inversiones en España y te clavan un título de... Claro, obviamente, obviamente. Pero hoy, por lo menos el diario El País, tuvo la investigación que empezó el jueves y hoy tienen el título El funcionario renunció. Claro. ¿No? Sí, sí. Querido, buen programa. Bueno, felicitaciones por el regreso. Gracias, ¿eh? Gracias por todo. Chau, hasta mañana. Que te mejores. Y atentos porque aparecen los insultos contra el presidente de la nación, sí, al igual que San Lorenzo. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Hablando del presidente Macri, ayer fue muy insultado en la cancha de River. Creo que usted es hincha de River, creo que estaba en la cancha, ¿no? Sí, yo suelo ir, sí. Tampoco fueron unos segundos nada más, no. Pero el insulto fue muy fuerte, ¿no? ¿Cómo le cayó eso? La verdad que no es una situación cómoda para mí. Yo estaba en medio de la platea, no en un palco, así que era más incómodo. Pero bueno, fue un ratito nada más, no pasó nada. Hoy se vio porque hay que tener guardia alta. 1,5 metros adelantado al segundo. ¿Vos también pensás que hay una mano negra? Como Por supuesto, no tenés ninguna duda. ninguna duda. Está Tapia, Macri, Angelici, todos juntos. ¿De qué se trata todo esto? Primero empezó como una cosa conspirativa, que la hinchada de San Lorenzo, por aquello de las internas de la AFA, de los bandos que están con Angelici y Tapia y los que no están con Angelici y Tapia, y habían mandado a la barra de San Lorenzo a insultar a Macri en un partido y la gente se prendió y quedó como una cosa aislada. Después se repitió en la hinchada de San Lorenzo y esto pensaron que decía, bueno, era una cosa de la hinchada de San Lorenzo y no pasaba en los otros estadios. Pero ayer sucedió en la cancha de River y en este caso con otro condimento, ¿no? Porque, digamos, ya no se podía decir que era solo la hinchada de San Lorenzo, era la hinchada de River, un club donde, hay que decirlo, varios miembros de la comisión directiva están directamente vinculados al gobierno, ¿sí? Para empezar, el hermano de Alejandro Bursaco, que es el ministro de Seguridad, es el jefe de seguridad de River, ¿cierto? Uno no puede pensar que ahí hay conspiración. Pero después hay que hacer la lectura política, ¿sí? Esto que ustedes escuchaban, que sucedió ayer en la cancha de River, ¿tenía que ver con los resultados futbolísticos, la enemistad River-Boca, que Macri fue presidente de Boca, que hoy recibió a Barros Esqueloto, o tiene que ver con un clima, ¿cómo decirlo?, un pequeño clima de descontento que se empieza a registrar? ¿Por qué les digo esto? Porque pasaron ya 2 años del gobierno, ya ganó una elección de medio término y esa baja en las encuestas de la cual hablaban todo el mundo, esos 10 puntos que se perdieron después de la reforma jubilatoria, después de las protestas, empiezan a repercutir en algunas muestras de descontento popular. Cuando uno lo ve en las encuestas no parece para tanto, no es que hay una caída dramática de la imagen del gobierno, no es que está pasando algo catastrófico, no es que el gobierno perdió la iniciativa y sobre todo no es que la recuperó la oposición, porque también, esto hay que decirlo, ha bajado la imagen positiva del gobierno, pero mucho más ha caído la imagen de los dirigentes opositores. No parecen surgir referentes opositores. Entonces, la puteada tribunera, ¿es producto del microclima del fútbol o es
la explosión de una protesta que no está dirigida, no está capitalizada por nadie de la oposición, como indican también las encuestas. Para entender esto, me parece que hay que mirarlo en términos económicos y también en términos políticos. En términos políticos, lo primero que uno puede decir es que a los 2 años de gestión al gobierno le empiezan a saltar como payasos de las cajas diferentes casos de corrupción. No son, esto también hay que decirlo, no son tan claros, no son tan nítidos, no son tan obscenos como los casos que le saltaron al kirchnerismo. Digo, ninguno de los muchachos que están cuestionados, ni Echeverre, ni Caputo, ni Triaca, más allá del insulto a la casera, ni Díaz Gilligan, que acaba de renunciar y que les vamos a contar esta noche los pormenores de la renuncia de Díaz Gilligan. Ninguno de estos es algo equiparable a los bolsos de José López, ¿sí? Pero son muchachos que tienen una serie de problemas en la justicia que los complican. Pero también hay que mirar la economía, ¿sí? Y acá es donde uno puede empezar a entender que tal vez haya microclima futbolero en la protesta de los estadios y en la puteada de los estadios, pero empieza a haber algo de que la economía o los síntomas económicos no están favoreciendo a los sectores populares. Evidentemente, siempre en la economía hay ganadores y perdedores. Este discurso de los argentinos vamos a ir todo bien y todo para mejor, no se lo crean nunca, muchachos, porque siempre en un país hay ganadores y perdedores. El asunto es cómo se hace para que los ganadores de un determinado momento histórico sean los mayores posibles y sean siempre mucho más que los perdedores. Ese es el secreto de la política y el secreto de que un dirigente político tenga apoyo si está en el gobierno. Pero los números de la economía hablan de que las cosas no están tan bien como el propio gobierno lo esperaba, ¿sí? Han resignado el combate contra la inflación porque ya se vio que se les fue de las manos el 3% en diciembre, posiblemente los números de febrero hablen también de una inflación del 3%, y la inflación se va a mantener alta en los niveles del kirchnerismo. Esto hay que decirlo. El gobierno que gana las elecciones en buena medida diciendo que va a combatir la inflación del kirchnerismo, una inflación mentida, dibujada, todo lo que ustedes quieran, pero una inflación que rondaba los 20 y pico de puntos por año, tiene una inflación y ya se resignó a tener una inflación de 20 y pico de puntos por año. ¿Con qué tiene que ver? Con el déficit, con la deuda, con lo que ustedes quieran, pero la inflación va a ser la misma. Si uno compara año contra año, o si uno compara, mira completos los 2 años de gobierno de Mauricio Macri, el crecimiento económico es de apenas unas décimas. Cayó mucho en el primer año y ahora, claro, el gobierno cuenta la parte del año 2017, pero no cuenta la caída del 2016. Y dice, no, la economía creció en el 2017, pero si uno compara lo que cayó más lo que rebotó, el crecimiento económico es de apenas unas décimas, ¿sí? Y esto es lo que se viene para este año también. Y también la otra cosa es que la pérdida del poder adquisitivo, que esto es lo que empieza a preocupar a los sindicatos, que ven venir que los empleados en blanco van a perder puntos de su poder adquisitivo en las negociaciones de convenios salariales, pero no les cuento la guita que van a perder de su bolsillo, lo que van a perder de poder adquisitivo del salario, los trabajadores informales. Y ya se sabe que la economía en la Argentina, la economía informal, mueve buena parte del presupuesto y que buena parte de los trabajadores están en negro. Esos son los que más van a perder poder adquisitivo y esos son los que más enojados van a estar si las cosas no cambian. Entonces, se verá más adelante si esto de las canchas es solamente una picardía futbolera o si tiene que ver con un clima económico. Lo cierto es que las cuestiones del clima económico no están mejorando, no están mejorando. Todos los economistas, los que están cercanos al kirchnerismo, los de izquierda, pero también los liberales, están viendo que los números de la economía no están en el rango de las promesas y de las soluciones que prometía el gobierno. Si a eso le agregan los casos de corrupción, que le saltan la razón de uno por semana, insisto, mucho menos obsceno que lo del kirchnerismo, pero casos de corrupción al fin, uno puede pensar que las puteadas de los estadios no son solamente microclima futbolero. Bienvenidos, tercera posición. Para algunos es una alianza estratégica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Para otros, inevitables avances de las instituciones contra la corrupción. Más allá de las teorías, la mayoría de las detenciones y problemas de la oposición de los últimos 2 años coincide con momentos difíciles que atravesaba la gestión del presidente Mauricio Macri. Vamos a encarar, como corresponde,
todo el suministro de la información, como lo he hecho yo cuando me tocó a mí, ¿no? Entonces espero que los funcionarios en los cuales yo confío demuestren que todas estas acusaciones no tienen sustento. Una de las últimas sucedió cuando el juez Julián Ercolini ordenó detener a Cristóbal López y Fabián de Sousa, un día después de que fue aprobado un polémico proyecto que recortó los haberes jubilatorios y generó enfrentamientos y represión en la Plaza Congreso. Yo no tiraba piedras ni nada. ¿Cuántos balazos te pegaron? Ahí los tenés. Está acá en la vista. Estaba sentado con los gases. El coche me está llevando. Mirá, me rompieron los dientes. Y dice que me van a pegar en la piel. Dice que me quieren pegar. Pero no fue el único caso. El primer gran escándalo que involucró directamente a Macri fue Panama Papers. La información se publicó el 3 de abril de 2016. El día anterior por la tarde fue detenido Ricardo Jaime en Córdoba por orden del juez Julián Ercolini. Unas horas después, el 5 de abril, el juez Sebastián Casanello ordenó detener al empresario K. Lázaro Báez. Se quiere mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios. Entonces, en calidad de detenido, el juez Casanello firmó la detención por peligro de fuego. ¿Qué tiene para decir en su defensa? El 9 de febrero de 2017 se conoció una millonaria condonación de deuda por parte del Estado argentino al grupo Macri por el correo. En medio de una andanada de críticas al gobierno, detuvieron al ex jefe del ejército, César Milani. La orden se libró el 17 de febrero, 24 horas después de que Macri salió a responder por el acuerdo. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. El 6 de agosto del año pasado, tras permanecer prófugo durante casi un año, detuvieron al cuñado de Julio De Vido, Claudio Mono Minichelli. Solo 7 días después, se venía una elección crucial para el oficialismo, las PASO legislativas donde la gran rival era Cristina Fernández de Kirchner en provincia de Buenos Aires. Los problemas que afrontamos no son problemas de partidos ni partidarios. La factura de luz, de gas, no es un problema, la pagan todos y no la puede pagar, la tienen que pagar todos y no la puede pagar casi nadie. El domingo 22 de octubre fueron las elecciones legislativas que le dieron un rotundo triunfo a nivel nacional al presidente Mauricio Macri. Solo 3 días antes, el 19, detuvieron a Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido. ¿Su situación judicial cómo es, Barata? Usted también, ¿no? ¿Está complicado? Vamos a ir a declarar como siempre. Pasaron 3 días de la elección y se ordenó el desafuero y detención de Julio De Vido. El 25 de octubre se entregó en Comodoro Pi. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing. De Vido, ¿cómo toma este momento? Arquitecto. Ya en noviembre, cuando el gobierno estaba presentando a la CGT el proyecto de reforma laboral, quedó detenido por orden del juez Ariel Lijo el ex vicepresidente Amado Boudou. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quedó expuesto cuando se descubrió que insultó a una empleada que tenía en negro y que le había dado un cargo en la intervención del SOMU, el sindicato que lideraba el Caballo Suárez. Para calmar la furia, lo mandaron de vacaciones. Nos sentimos que, si bien es un error, nos sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo. La está sufriendo mucho y no creo que tenga que llegar a renunciar. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. Y el último escándalo fue el de Valentín Díaz Gilligan, que quedó envuelto en una polémica por no declarar $1.200.000 que tenía en un banco de Andorra. El dinero proviene, según él comunica al banco, de actividades relacionadas con el mundo del fútbol, pero de cara al banco, de cara a la autoridad monetaria, a la entidad financiera, la persona que abre la cuenta y que representa a Line Action, es el señor Díaz Gilligan. En esta oportunidad no ocurrió nada impactante que tape mediáticamente el caso. No hizo falta. Díaz Gilligan renunció a su cargo de subsecretario general de la presidencia. Bueno, una de las cosas que están diciendo también algunos analistas es que frente a la falta de resultados económicos, el gobierno se empieza a aferrar para buscar
el apoyo popular a la doctrina de la mano dura, y por eso el presidente Mauricio Macri hizo una expresa mención, a pesar de que mereció un comunicado de repudio de la Asociación de Magistrados, y una crítica en la conferencia de prensa el viernes pasado al caso Chocobar, criticando el fallo de la Cámara que lo vuelve a procesar al policía Chocobar. Hay dos doctrinas en el gobierno. Cuando no ayuda en los tribunales federales y cuando a un escándalo del gobierno no ayuda a una detención espectacular promovida por Comodoro Pi, el gobierno frente a un escándalo aplica dos doctrinas, más o menos. Una es la doctrina triaca, que es mandarlo de vacaciones, enfriar la cuestión. Lo mismo pasó con Aguad, con el caso del submarino Ara San Juan. Enfriar y sostener al ministro. Y la otra es la doctrina Niembro. Acuérdense de Fernando Niembro, que era primer candidato a diputado, nada menos que en la misma boleta de María Eugenia Vidal. Imagínense si lo hubieran mantenido a Niembro. Bueno, no. A Niembro lo sacaron antes de las PASO, lo mandaron a su casa porque le habían aparecido contratos sospechosos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en una sociedad que no tenía ni siquiera un solo empleado. Lo corrieron y entonces esta es la doctrina que me parece que le han aplicado al bueno de Gilligan, ¿no? Claro, no era un funcionario tan importante y le aplicaron la doctrina Niembro. 3 días después habrán escuchado algún focus group que la gente no quería más funcionarios corruptos y como este era un funcionario menor, lo corrieron de un plumazo y no le aplicaron la doctrina triaca, que es la que lo sostiene. Pero ahí lo tengo Néstor Espósito, regresado, y le damos la bienvenida, porque Díaz Gilligan, según la teoría Espósito, todo lleva al fútbol, todo tiene que ver con el mundo del fútbol. Porque hay, Rolando, buenas noches, una impronta muy futbolera que parte básicamente de este señor, del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Él es un hombre que explica su gobierno y la sociedad a partir de fútbol, de hecho. Y su carrera política, ¿no? Antes que su de gran ser jefe de trampolín para gobierno, ser jefe de gobierno de la ciudad. Antes de ser jefe de gobierno no se lo veía con libros de Foucault o de Popper bajo el brazo, sino con el diario Olé, porque todo el tiempo hablaba de fútbol. Ahora, en esta cuestión, este señor, Fernando de Andrés, que es su secretario general, es el personaje principal que vincula y que articula todo con el fútbol. ¿Por qué decimos esto? Fernando de Andrés estudió con este señor, Juan Manuel Abal Medina. Juan Manuel Abal Medina fue uno de los jefes de gabinete del kirchnerismo que tuvo el programa Fútbol para Todos. Con Juan Manuel Abal Medina trabajaba Mariano de Lorenzi. Estuvo imputado en la causa Fútbol para Todos. Se recicló y ahora trabaja junto con De Andrés. Por esas maravillas que tiene la justicia argentina, es uno de los pocos que salió absuelto, sobreseído en la causa. Él, que vinculaba el fútbol con ambos, no tiene más nada que ver con esa causa que todavía sigue adelante. El otro beneficiado fue justamente Abal Medina. Esa relación de amistad que explica el fútbol a partir de la sociedad es la que explica que también estuviera este señor metido en la Secretaría General. Díaz tenía una relación profunda con el fútbol. Fue uno de los personajes del actual gobierno que fueron incorporados a las listas del oficialismo de River Plate para tratar de balancear esta idea que dice que como Macri es el presidente de Boca, Angelici es amigo de Macri y toda esa entente está puesta al servicio del fútbol, todos los beneficios van a ser para Boca. Bueno, él pasó a ser... No solo, también tienen a Bursaco, al viceministro de Seguridad y como jefe de seguridad de River, ¿no? Eugenio Bursaco, el hermano de Alejandro, ¿no? Digamos, de fútbol deben saber, porque Eugenio Bursaco es el viceministro de Seguridad y está en la Comisión de Seguridad de River. Gilligan es además un hombre que está puesto allí por su vinculación con el hombre más importante de lo que es la periferia del fútbol sudamericano. Estamos hablando de uno de los hombres más cercanos, por ejemplo, a Enzo Francescoli, uno de los hombres que está vinculado con los jugadores más importantes, incluso con el seleccionador de la selección uruguaya. Estamos hablando de Paco Casal. Claro. Los 900... El archienemigo de Grondona, hay que decirlo. Exactamente. A quien Grondona le pujaba para no venderle los derechos de televisación porque los quería para él, porque tenía a partir Ahora, de una... hay que ver qué pasa con Díaz Gilligan en River a su vez, porque hay que ver si todo este escándalo no le cuesta también que alguien le diga, oiga señor, usted que defiende los intereses de Paco Casal tanto y que es una especie de testaferro confeso de Paco Casal, que es un señor que es un representante de jugadores de fútbol, ¿puede estar en los dos lados del mostrador? O sea, ¿puede defender los intereses de River siendo tan allegado a un tipo que vende jugadores? ¿Me dejas un dato breve, Rolando? Sí. River acaba de incorporar 2 jugadores uruguayos
vinculados con Paco Casali, que los trajo ¿quién? El manager de River. ¿Cómo se llama? Enzo Francescoli, que es uruguayo y que es socio de Paco Casali. La situación... Y uno es lateral, sí, qué sé yo. La situación de Gilligan en River es al revés de lo que se supone, porque Gilligan no llegó a River por ser amigo de Paco Casal, sino que llegó a River por ser hombre del gobierno. Esta suerte de buscar una empatía con los actuales dirigentes políticos, lo que hicieron fue traer a un hombre del gobierno a la comisión directiva de River para ver si podían emparejar esta suerte de favoritismo a favor de Boca. Bueno, aquí la tengo a Daniela Aruj, que es consultora y analista política, porque quiero saber cómo maneja el gobierno las crisis. Nosotros hicimos así, de manera impresionista, algunas teorías, digamos, pero... La teoría del focus group. Después nadie me va a comprar focus group, Rolando. Te pido, por favor. Sí, vos decís. No, son bárbaros. Pero bueno, pero al contrario. Si nadie toma una decisión sin hacer un focus group, te va a ir bárbaro. No, bueno, yo creo que hay que escuchar a la gente. Una de las formas de hacerlo es el focus group. Pero el gobierno tiene dos problemas. Uno es el manejo de crisis y la otra es la comunicación de crisis. Realmente cuando vos hablabas del manejo de crisis, y bueno, la economía está en crisis, el empleo está en crisis, ese es el manejo de crisis. Ahora, ¿cómo lo comunican? Y bastante mal, y bastante extemporáneo. Bastante mal, sí. Uno de los fuertes que el propio kirchnerismo le envidia y los imita es la comunicación y la campaña. De campaña. Y tenemos distintos tipos de comunicación. Comunicación de campaña, la comunicación electoral, la comunicación política, la comunicación de gobierno, la comunicación de crisis. Son todas diferentes y tienen que abordarse de manera diferente. El gobierno ha demostrado ser muy buen estratega en una campaña política. Y aparte también, tenemos que decirlo porque nobleza obliga, hasta ahora la primera elección, que fue la de la gran sorpresa, fue la de, bueno, vengo desde la oposición, llego al oficialismo. Hasta ahora la primera campaña que tuvimos fue la pasada siendo oficialismo. Ahora vamos a ver, en marzo del año que viene empieza el cronograma electoral y ahí se van a tener que encontrar frente a muchas elecciones complejas desde el oficialismo. Ahí es más difícil decir, venimos a cambiar las cosas, venimos a transparentar las cosas. Sobre todo, bueno, hablábamos de Triaca. Y está bien, el caso de Triaca Somu es un tema. Yo quiero hablar de la hermana de Triaca, porque renunció por ser pariente de Triaca, pero yo quiero que devuelva juicio, castigo y devolución, ¿no? Porque estamos hablando tanto de vinimos a transparentar, vinimos a poner luz sobre la oscura... Sí. Daniel, ¿le va a servir al gobierno mostrar la corrupción del gobierno anterior? Porque hasta ahora se mostraban bolsos, que pasaban bolsos, y sin embargo, por ahí lo que se puede ver de este gobierno es que con una tecla de enter también pasan millones de dólares, pero la gente no lo percibe. Eso es menos espectacular. Claro. Es que ahí, perdón, me meto para agregar, que ese fue el caso Triaca. El caso Triaca lo entendimos todos. Claro. No era como los de Caputo y las transferencias y las offshore. O el caso Gilligan, ¿no? Porque el caso Gilligan, tener dinero afuera es porque o lo robaste, o lo hiciste vendiendo drogas, o lo hiciste tratando personas, o como mínimo evadiste impuestos. Pero tuvimos el blanqueo fiscal más grande de la historia. ¿Por qué Gilligan no abrió la boca? ¿Dónde estaba Gilligan en ese momento? Y además, o los asesores de él. Hace unas semanas Gilligan no se acordaba que era de él la plata. Ahora se acuerda. ¿Pensás que puede haber más Gilligans? ¿Puede haber más Gilligans? ¿O está solo? Eso es una opinión personal mía. La verdad es que no tiene ninguna importancia mi opinión. Si te digo mi opinión, podría llegar a aparecer 1, 2, 52 Gilligans. Lo que es importante es que el gobierno no se puede permitir más Gilligans actuando de esta manera. Porque pues distinto es si el presidente, en lugar de aparecer en Chapadmalal diciendo, bueno, nosotros, y es un buen pibe, y Marcos Peña diciendo, lo queremos, es buen funcionario, deberían haber dicho, bueno, hasta tanto esta persona no compruebe que no hay nada en lo que esté involucrado, tiene que dar un paso al costado. Y nosotros le vamos a pedir... Ese sería el manejo correcto. Ese es el manejo correcto, ¿por qué? Porque yo tengo que seguir mostrando transparencia. Por supuesto, ellos están parados. Cuando la economía no funciona, se paran en la transparencia. ¿Cómo me paro en la transparencia si todos los días sale un caso nuevo? Y es por eso que aparece también, bueno, vamos a luchar contra los casos de corrupción. Aparece la justicia, aparece Moyano en la justicia, aparece... No digo que no tengan que aparecer, tienen que aparecer, pero eso es una forma de mostrar la corrupción de la década ganada sin mostrarla. Puede ser que el gobierno abreve en una lógica posiblemente equivocada que diga, bueno, este tema ya se terminó. El tema Triaca se terminó, el tema Díaz Gilligan se terminó. Lo deciden ellos, pero no saben que no lo deciden ellos, sino que lo decide la población. Puede ser que abrieron esa lógica. La población y la oposición. Por eso ayer dijeron, bueno, no pasa nada en Chapadmalal con este tipo y hoy salió por la ventana. Bueno, la oposición... Bueno, es que sí, ahí yo me preguntaba si había algún focus group
o las tapas de los diarios y hicieron... Ayer hubo una editorial en el diario Clarín que decía, esta semana se va Díaz Gilligan. Un día tardó. ¿Sabés por qué te pregunto si puede haber más Gilligan? Porque lo que ve claramente uno en el gobierno es que son todos ex empresarios y saben que pueden ser en el futuro empresarios. No, Triaca no. No, pero muchos directivos también de muchos puestos del Banco Central vinieron de trabajar en bancos internacionales como el Deutsche, el JP Morgan, y todos saben de tener dinero afuera. Por eso uno se pregunta, ¿este Gilligan es el único? ¿Puede haber otro? ¿Y cómo puede repercutir eso en el gobierno si aparecen más Gilligans? Posiblemente haya otros, como hubo otros en el gobierno del kirchnerismo, que también llevaban la plata afuera. Porque, sí, claro. A ver, algunos la enterraban, otros la metían en conventos y otros directamente la Hay que reconocer que eran más afuera. espectaculares. O sea, Eran más espectaculares. Y quizás eran más burros, pero también tenían 12 años. Acá estamos a 2 Poco años. tiempo. O sea, yo quiero ver qué pasa con esto a los 12 años. Comparemos 12 con 12. Ahí Comparemos 2 con 2. Le quiero preguntar a Néstor, ¿qué va a pasar o qué pensás que puede pasar con el juez Bonadío? Porque es el que recibió la denuncia que hizo Rodolfo Talián, uno de los diputados más duros de Unidad Ciudadana. Se presenta hoy ante la justicia. Él dice que para no esperar a que Laura Alonso se tome su tiempo y ver desde la Oficina Anticorrupción si había que hacer algo, entonces decidió que había que presentar una denuncia judicial, tal como hacía la oposición con el kirchnerismo. Ahora son los diputados kirchneristas que le presentan la denuncia a los miembros del oficialismo, y cayó en el archienemigo del kirchnerismo, en Bonadío. Una de las principales virtudes del juez Claudio Bonadío es que te acompaña hasta la puerta del cementerio, pero después entras solo. Él no entra al cementerio con vos. Y la denuncia del diputado Tainade tiene dos cuestiones, una positiva y una negativa. La negativa es que acusa al actual, bueno, ahora ya no, pero al actual funcionario por enriquecimiento ilícito. Y lo cierto es que el dinero era previo a que fuera funcionario, con lo cual la posibilidad de enriquecimiento ilícito es más o menos peliaguda. Ahora, lo que está claro es que hay un delito de base que fue cometido, que es la omisión maliciosa de declarar una cuenta con fondos en el exterior que además debió haber tributado, haber pagado impuestos en la Argentina. Ese delito es tan claro, está tan consolidado, que es imposible que el juez Claudio Bonadío, aun cuando no quisiera hacerlo, no pudiera avanzar en esa línea. ¿No lo exime de alguna manera? Yo creo que me pareció hasta una tontería cuando él se quedó como un testaferro confeso. Dijo, no, yo le quise hacer un favor a mi amigo, y firmé los papeles. Es mucho más complejo, porque el hecho de ser un testaferro en sí mismo no es un delito. Ahora, si como parte de ser un testaferro está formando parte de otro delito, que podría ser, por ejemplo, el lavado de dinero, que ahora está tan de moda. O la evasión fiscal. Evasión, porque la AFIP actúa de oficio. Cuando vos tenés algo que no podés explicar, la AFIP te impone de oficio. O sea que la AFIP tendría que estar actuando de oficio creo contra que antes que la AFIP, la justicia, un fiscal. Porque esto, el dinero, no lo podés explicar y tenés que, de oficio tiene que actuar directamente. Un ajuste por no pagar IVA y no pagar ganancias es de oficio. Tome la boleta y páguelo. Claro, porque además él no puede decir que no sabía. Digamos, ¿Y será que era testaferro también? Y la Oficina Anticorrupción tarde, siempre. No, hoy empezamos el expediente. Hoy, justo el día que se va. ¿Qué pasa? Pero, espere, vamos a ver un poquito qué dice Durán Barba. ¿Qué aconseja Durán Barba para estos casos? Creo en la verdad. Yo no creo en la verdad. Yo no creo en la verdad. Lo que hay que hacer es discutir, ser plurales y constatar científicamente si eso es o no así. Pero andaba un discurso, venía eso por un periódico, las radios leían los periódicos y hablábamos de lo que el general decía. Pasó el tiempo y ahora, cuando tú vas por la calle, te topas con un montón de gente que tiene unos aparaticos en sus oídos, están oyendo algo. ¿Qué oyen? Te puedo asegurar que de los cientos de miles de personas que están con esos artefactos, ninguno está oyendo la marcha peronista. Ninguno está oyendo la marcha radical, ni tampoco la Internacional Comunista. Se acabó. Ninguno está oyendo el discurso de ningún candidato. ¿Y entonces qué votan? La gente que nos está viendo ahora, ¿qué vota? Vota ya no lo que... Perdóname. Entonces, el mejor discurso que dé Macri, el mejor discurso que dé Cristina en campaña, el mejor discurso que dé Randazzo o el político que sea, o la mejor nota que dé o el mejor spot publicitario que pongan, ¿no va a influir mucho en el voto del que te está viendo ahora? No. A menos que te metas en su vida. A menos que te metas en su vida. A menos que te metas en su vida. Sí. En términos de que participes de sus intereses,
y le comuniques algo que a él le interesa. La comunicación, ahorita nos están viendo miles de adjetivos, a los dos. Bueno, la tiene Durán Barba respecto de la comunicación oficial. ¿Funciona siempre para el gobierno esto? A menos que te metas en su vida, dice Durán Barba. El meterse en su vida, mejorar las condiciones, puede ser a través de la gestión o a través de la economía. Sí. El gobierno, en términos de gestión territorial, no sé, Rodríguez Larreta, Vidal, tiene gestiones bien valoradas en las encuestas, más que la imagen nacional de Macri. Sí. Y empieza a ser la economía el punto de inflexión, porque los escándalos de corrupción, si la economía va bien, ya se vio en el kirchnerismo, que pasan. Totalmente. La corrupción hoy no es un decisor de voto, lamentablemente, porque eso también muestra cómo la sociedad avanza y hacia dónde avanza. Pero lo que dice Durán Barba tiene que ver con la comunicación y no con la gestión. Y la comunicación tiene que ver con la cercanía. Esto que el PRO ha traído de, bueno, hablo, dialogo, timbreo, estoy, cosa que se hacía siempre, pero que ellos pusieron en las redes sociales todos al mismo tiempo como para que sea realmente el eje de comunicación. El llegarle al otro, hablarle uno a uno y que haya un pedido, una demanda del ciudadano hacia el gobernante. Y el caballito de batalla siempre el diálogo, que después dialogan con lo que piensan igual. Hay un consultor, colega de Durán Barba, colega mío, que habla del metro cuadrado. El ciudadano vota y decide en función de su metro cuadrado. ¿Por qué? Y porque yo puedo hablar de la economía mundial, pero si a mí no me anda el farol de la esquina de mi casa, si no hay seguridad y no puedo ir a tomar el colectivo, y si el colectivo ya no llega porque no hay pavimento, entonces está todo mal. Entonces la gente decide en función de su metro cuadrado. Si en función de ese metro cuadrado puedo ir y decírselo a la cara a alguien, a la cara, digo, a la cara en persona o a la cara en una red social donde me contesten o en una plataforma de gobierno donde me contesten, estoy mucho mejor que antes. Y eso es lo que dice él. Gracias por venir. Por favor, gracias. Recién decía Daniela, en función del metro cuadrado, las cuestiones de proximidad. Vean esta historia. A partir de una seguidilla de robos, una línea de colectivo tiene que dejar de pasar por un barrio. No estamos hablando con un gran profundo, estamos hablando acá nomás, cruzando la General Paz, en el partido del 3 de febrero. En función de eso se desencadenan una serie de episodios de viveza criolla, de pequeños arreglos, de irregularidades. Todo esto sucede con los remises de Fuerte Apache. 2 delincuentes fueron registrados en pleno robo cuando la unidad transitaba por Lomas de Zamora. Eran 4 ladrones y quedaron registrados en la cámara de seguridad del colectivo. Los asaltos a colectivos son comunes en el conurbano. ¡Abrí la puerta! ¡Se le va a escapar un tiro! ¡No! Muchas veces las líneas achican horarios o cambian recorridos por una seguidilla de asaltos. Se estima que unos 480 usuarios por día sufren asaltos a bordo de colectivos. Claro que eso sucede en barrios periféricos, no a unos kilómetros de General Paz. Pero lo más notable es que esta vez la inseguridad trajo otro negocio, los destartalados remises de Fuerte Apache. Mejor en este juego está nuestra vida. Vida clandestina. ¿Con quién has hablado? Representamos Fuerte Apache y Argentina. Nacieron con las grandes crisis, pero sobrevivieron al paso del tiempo. Tal vez los conozca como los 050, los truchitos o simplemente como remises truchos. Hace unos años, con la crisis de 2001, floreció todo tipo de transporte informal. Bondis truchos, combis truchas y unos increíbles remises que en aquel entonces cobraban 0,50. ¿Quién diría? Vos sabés que joden mucho la comisaría te rompe la bola. El tema es que vos arreglate con un taquero, el taquero es el que te rompe la bola. Sí, boludo. Y no quiere que firmen, boludo. Con los años, muchos de estos transportes desaparecieron o se legalizaron. Sin embargo, en Fuerte Apache, partido de 3 de febrero, han vuelto los remises destartalados. Claro, ya no cobran 0,50, sino 10 pesos, por apenas 10 cuadras. Las calles de 3 de febrero, estas calles que ustedes ven, son calles de un barrio normal. Sin embargo, acá no entran los colectivos. Ustedes se dirán, ¿por qué? ¿Por qué motivo no entran los colectivos? Si esto es un barrio normal, hay asfalto, las casas están identificadas, todas tienen su número. Bueno, allá adelante
está la clave de por qué no entran los colectivos. Ahí está Fuerte Apache. Entonces, las líneas de colectivos hace un año decidieron no venir más por acá por la manera en que los roban. Hace un año y medio, 2 líneas de colectivos, la 343 y la 146, dejaron de acercarse a Fuerte Apache por los robos. Pese a las garitas de gendarmería y de la policía, choferes y pasajeros eran asaltados y los ladrones se perdían en los pasillos de las torres. Esta, por ejemplo, era la parada del 343. Ni de noche ni de día el colectivo ya entra. Tuvo que modificar el recorrido. Allá lo tienen. Acá atrás nuestro está el Ejército de Zona. Y ahí ven cómo el colectivo dobla para evitar Fuerte Apache. ¿Te sentís más seguro como chofer que el 343 no entra al Fuerte Apache? Pero hace ya mucho tiempo que no entra, sí, son 2 cuadras. ¿Y por qué dejaron de entrar? Por los robos que hubo y golpearon a un compañero. El colectivero se siente inseguro, no es que es un barrio, viste, que te jode a todo el mundo, pero siempre pasa lo mismo. Para el vecino la falta del servicio de transporte se complica, tienen que salir fuera del barrio, y para el usuario, para el colectivero, para el chofer, es el tema de la inseguridad, ¿viste? ¿Y desde que no entran, vos te sentís más seguro como chofer entonces? No, porque 2 cuadras más, 2 cuadras menos lo hacen. Los que están dispuestos a robar lo hacen. Pero ya se sabe que para cada problema el ingenio criollo encuentra una solución. Hola. ¿Para ir a Fuerte Apache? Sí, allá enfrente. ¿De aquel lado? Sí. Con los domicilios, te digo. Sí. Lo que pasa es que están todos acá y damos la vuelta para... Vale. En el rojo. Parecen remises, pero funcionan como mini colectivos. A la vista de todos, la gente se sube al auto y espera hasta que se junten varios pasajeros. El pasaje no es barato, 10 pesos, más que un colectivo. ¿Está la esquina de la comisaría? ¿Para acá? Yo voy hasta la curva 50. Hasta la curva 50, ¿no está? Llegamos a Fuerte Apache, el remis cumplió, pero quisimos saber cómo funciona el negocio. ¿Puedo hacer una pregunta, señor? ¿Cómo hacen para trabajar? ¿Cómo hacen para trabajar acá? ¿Hay que hablar con alguien? ¿Hay que hablar con alguien para trabajar? Porque yo tengo la autito y tengo ganas de venir a estos lados, de venir para este lado. Pero ¿y con quién hay que hablar? Ahí estaba tu amigo y soy ganas y ¿qué tiene que hacer? ¿Y cómo se llama? Mario. O sea, hay que hablar con Mario y él te vende el cartel. No, la alquila. Que lo alquila el cartel. Mira. 140 por día. Mira. Bueno. Nos dijeron que había que arreglar con un tal Mario. ¿Qué la consulta, Mario? ¿Mario o Mario? No sé, me dijeron Mario, no le cuento. ¿El que está acá atrás es Mario? Hola, ¿vos sos Mario? Mira, te hago una cosita, mira, yo tengo el perito ese, mi vieja viaja siempre, ¿viste? Quería saber el polo aquel que está allá, ¿ves? Desde la fábrica están despidiendo. Soltamos en el horno, ¿viste? Y como yo sé que viste con el tema de TV y todo eso, digo, bueno, acá al fuerte por lo menos para darnos mango, ¿habrá lugar? Mira, aquel que viene, el blanco ese que viene ahí, le pidió al vecino, no hay que buscarle uno porque ese también tuvo un problema en el coche y todo, y hay que... El problema que hay que esperar, algunos siempre hay, ¿viste? ¿Pero qué tengo que esperar? ¿Cómo es? Acá hay coches, por ejemplo, de hace 12 años que estamos acá, hay algunos que no te lo largan al hay que esperar el lugar. Sí. O puede esperar una semana, pero un día, 2 días. Claro, te vuelvo a ver cualquier cosa. A le dan los carteles cuando así se pone. ¿Y cómo es? ¿Qué hay que pagar? 140 depende de quién te lo alquile. Por día. Claro, hurto. Y claro, el descontrol hizo que termina, quien lo sucede es Diego Valenzuela, de Cambiemos, que gana y obviamente el péndulo lleva para otro lado. Y fíjense qué interesante, pasan
los años y las cosas no cambian. Es fácil criticar cuando uno está en la oposición, cuando uno llega a la gestión, es muy difícil que las cosas se puedan cambiar realmente, ¿sí? Los remises de Fuerte Apache existían, después hubo menos y ahora, a partir del momento en que por una cuestión de inseguridad recrudece la inseguridad en Fuerte Apache, dejan de pasar la línea de colectivo, vuelven los remises. Hay 30 remises en Fuerte Apache, esto es lo que nos dice justamente el municipio de 3 de febrero. Hay 30 remises de estos truchos de Fuerte Apache, porque son remises que no tienen los requisitos necesarios, porque si no, el negocio no rinde. El municipio de 3 de febrero, nos dijeron más o menos oficialmente, le solicitó la documentación vehicular, se comprobó que no contaban con la habilitación necesaria para trabajar en este rubro, y ahora están viendo cómo hacen para regularizarlo, porque es verdad que llevan y traen un montón de gente de Fuerte Apache donde viven 40.000 personas. Entonces, estamos siempre en el mismo problema. Frente al transporte público que lo asaltan por falta de policía, el transporte público se retira y proliferan los truchos. Ahora bien, esos truchos, como ese señor que estaba ahí, Mario creo que se llamaba, ¿con quién arregla? Porque cualquiera de nosotros se pone ahí con un remistrucho, sin papeles, sin patentes, sin BTV, sin nada, y duramos 10 minutos. Ahora, estos muchachos siguen laburando. ¿Con quién arreglaron? ¿Con la policía local? ¿Con la bonaerense? ¿Con quién arreglan para seguir laburando sin estos problemas? Estos son los temas, con lo que decía recién Daniela, el metro cuadrado de la gente, el alrededor de la gente. ¿Sí? Se ofrecen cambios en la vida cotidiana de la gente, pero después de los cambios, a veces llegan, a veces no. Juan Enrique tiene números, ¿conviene o no tener un remistrucho? Sabés, claramente veía las dos realidades y me acordaba que hace 80 años la desaparición del tranvía en la ciudad llevaba a la aparición del invento argentino que es el bondi. En aquel momento algunos taxis pusieron el cartel y llevaban muchos pasajeros. Y acá te titulé esta placa que es "El Diego no es Carlitos". Cuando digo el Diego, que es 10 mangos. 10 mangos para ir al barrio, entrar y salir del barrio de Carlitos. ¿Por qué 10 pesos y es negocio? Como vos decías, estos taxis, estos remises, muy truchos, no pagan ni seguro, no pagan patente, no los mantienen. Ahí lo veíamos. Sea, si el chofer te asalta, no tenés ningún... O sea, te asaltó el chofer y listo. Total, andar reclamarle a Mongo. Sí, pero claramente se nota, o se notaría que tienen una cierta seguridad porque se ve que un dinero le ponen a alguien. ¿De dónde sale ese dinero, Rolo? Fíjate, solamente con 1 litro de nafta, este vehículo, este es el viejo 12, ¿te acordás el viejo 12? Sí, claro. Bueno, yo te digo que hace 10 kilómetros, pero seguramente si lo tenés bien carburado, por ahí haces 13. Si haces 13 kilómetros con 25 pesos, podés llevar hasta 5 personas. Fíjate la diferencia económica y sobre todo si lo comparamos con el bondi, con la línea de colectivos, con la 343, que el mínimo por hacer 3 kilómetros, el mínimo aumentó en estos días a 8 pesos. Y vos decías el metro cuadrado. La gente la pasa muy mal, sobre todo el laburante, porque en febrero, a partir del 1 de febrero, el bolsillo por el aumento del bondi y la inseguridad, el metro cuadrado, Rolo, está muy complicado. Se viene la marcha de Moyano, muchachos. ¿Qué puede pasar en la marcha convocada por los moyanos? Yo tengo la impresión que es una marcha autodefensiva, ¿no? Se le empezó a complicar el frente judicial y don Hugo Moyano, un señor que tiene apenas un 5% de imagen positiva en las encuestas, mucho menos que Cristina, mucho menos que Macri, mucho menos que Vidal, mucho menos que Larreta, convocó a una marcha como no había convocado hasta ahora. ¿Qué puede pasar? Bueno, empecemos a verlo. Nuestra organización tenemos cientos de marchas, nunca hubo un problema. Hacemos responsable al gobierno nacional en caso de que haya a un infiltrado. Compañeros, por favor, a los compañeros, hay familia, hay chicos, hay mujeres, por favor. Compañeros, somos todos trabajadores, por favor. ¿Existe el triunvirato todavía? Y hoy Smith hizo una declaración ayer muy interesante que lo da casi por terminado. Y me da la impresión de que este ciclo está agotado, ¿no? Esta dolorosa realidad del país de carne y hueso, de ese que está acá y en otros lugares. Compañeras y compañeros, la fecha ya está puesta. Por la fecha
Y bueno, la gente quiere expresar, si se expresa de la forma que más convenga. Tiran con banderas, con palos, ya hay golpes. Fíjense, con un redoblante, están golpeando, una silla, está volando una silla en estos momentos. Fíjense cómo están subiendo, no va a dar abasto, la cantidad de gente que está subiendo al palco no va a dar abasto para este escenario. La gente sigue subiendo, no hay presencia policial en el lugar. ¿Cómo hace para protestar la gente? Dialogue, hable. Y sí, dialoga, y dialogar por dialogar no sirve. ¿Cómo va a ser el operativo de seguridad? Porque la última gran marcha fue la marcha de la reforma previsional y ya se sabe cómo terminó, mejor dicho, las dos marchas. Uno tiene más recuerdo de la última, pero la anterior, con la represión a cargo de la Gendarmería, también terminó pésimo. ¿Cómo va a ser esta gran marcha? Se presume que habrá, ¿cuánto? 100.000 personas, sumando los camioneros más a la izquierda, más los movimientos sociales, más algún que otro sindicato que convoque, fácilmente se llega a las 100.000 personas. Estas 100.000 personas, frente a la policía de la ciudad que va a estar a cargo del operativo, ¿se quedarán quietitos o va a terminar todo como terminó la marcha de la reforma previsional, Esteban? Bueno, a ver algunas cosas, algunas definiciones. Primero, Gendarmería en expectativa con Patricia Bullrich monitoreando todo. ¿Participa de la marcha? Digo, en la cobertura, en la prevención, no. ¿Quién participa? La policía de la ciudad, como vos lo dijiste, con Horacio Rodríguez Larreta y el ministro Ocampo a la cabeza. ¿Cuántos policías va a haber? Todavía no se sabe. Pero sí está claro que va a haber 2.000 camioneros. Escuchá el número, 2.000 camioneros haciendo una suerte de autocustodia. ¿Por qué? Porque la CGT, o lo que queda de la CGT que va a marchar, no quiere que haya desmanes porque cree que esto va a victimizar al gobierno. Claro. Y lo que más preocupados están es por los movimientos de izquierda. Recordás que en la última marcha, ¿sí?, facinerosos, de izquierda, inorgánicos, probablemente son los que rompieron ojo. todo. A ver, había claramente dos grupos. Sí, dos grupos, uno era el PSU, el del excisiones minoritarias del mortero del PTS prófugo, sí. y otro grupo más que venía de Mar del Plata, que claramente fueron los que arrancaron a los piedrazos, quedaron bien identificados, ¿no? Si bien no se pudo identificar después a quién tiró cada piedra que lastimó a cada gente, porque eso es casi imposible de hacer, quedaron bien identificados que ellos fueron los que arrancaron con el quilombo y después ahí se desmadró. Bueno, Camionero no quiere que pase eso, básicamente para que el gobierno no se victimice y para que todo sea en paz. Veremos. ¿Moviliza a la izquierda? Sí, sectores de la izquierda movilizan y básicamente movilizan los movimientos sociales, que ya hicieron una marcha la semana pasada. ¿Cuántos micros se van a movilizar? Se calculan 4.000 micros. 4.000, ¿dónde van a estacionar? Bueno, es todo un operativo que el gobierno de la ciudad está tratando de ver para dónde los lleva. Una de las posibilidades es que estén sobre la avenida San Juan y no sobre la 9 de julio. El epicentro el día miércoles va a ser el 9 de julio y Belgrano. ¿Va a ir Máximo Kirchner? Porque se empieza a hablar de un acuerdo los Moyano con Máximo Kirchner. Se esperan 300.000 personas y es muy probable que entre ellas esté Máximo Kirchner. Aunque Pablo Moyano, cuando le preguntaron, dijo, eso es un invento. Yo no me junté y no me reuní nunca con él. La única vez que hablé por teléfono es cuando me llamó para solidarizarme por la muerte de mi hermano. Pero el río aparentemente trae algún ruido y trae agua, y esa agua es que Máximo Kirchner aparentemente va a estar en el acto del día miércoles. Lo que muestra también una cuestión bastante exótica, ¿no? ¿Quién hubiese dicho Moyano y Máximo Kirchner después juntos? De las cosas que dijeron los Moyano exactamente. De Cristina. Sumale que van a estar. Claro, es que después, digo, frente a la cantidad de causas judiciales que le abrió el gobierno de Macri, deben estar extrañando el gobierno de Cristina. Claro, y acá está la gran disyuntiva. ¿Macri o Moyano? ¿Macri o Moyano, Máximo Es que para Kirchner? el gobierno ¿De el qué lado reto está? político de enfrentarse a los Moyano es todo ganancia. Insisto, las encuestas le dan solamente un 5% de imagen positiva. Bueno, por eso Moyano, gran parte... hoy trascendió lo de la amenaza a Graciela Ocaña, ¿no? Digamos, una amenaza a la persona que está denunciando a los Moyano. Otra vez le utilizan el término cucaracha para amenazarlo. Digo, para el gobierno me parece que la pelea esta es todo ganancia. Rolando, la estructura ortodoxa, más conservadora, más orgánica y más importante de los gremios no va a la marcha. Esto que quede claro, van algunos sectores de izquierda. Porque no quieren quedar pegados como Moyano. Va la CTA, va Suteba de Baradel y no mucho más que ellos. No obstante, ellos esperan 200.000 personas. Vamos a preguntarle a Néstor, ¿cómo va la causa del juez Barral? La causa que está alimentando Ocaña y que ha generado tanta inquietud. Porque los Moyanos dicen, no, a nosotros no nos investigan. ¿Sabes que en esa causa pasa una cosa curiosa? Porque el secreto bancario en realidad no rige para todo el mundo. Claro. No es que vos... ¿Por qué se emperraron tanto en decir no levantaron el secreto bancario? Si vos mañana vas a hacer un depósito de
200.000 pesos en una cuenta y no tenés de dónde justificarlo, automáticamente se encienden las alertas y olvídate del secreto bancario, te dan vuelta como una media para ver. Con el caso de Moyano, además no hay ninguna protección especial por el tema de ser sindicalista, mucho menos por ser sindicalista. Todo lo contrario. Claro, de modo tal que este levantamiento del secreto bancario es como haber descubierto que la luz se prende con una perilla. Sí, para mí era una discusión de borrachos, pero bueno. Tal cual, absolutamente. En esa causa lo que se investiga... El abogado decía que no, decían que sí. La decisión de levantar el secreto está tomada, ¿eh? Pero es como que yo decida que a la mañana tengo que lavarme los dientes. No, ya está decidido. Ya está decidido de base. Bueno, pero Ocaña presentó datos ahí. Claro, lo curioso y lo que cierra toda esta historia, Ocaña dice que el aporte de los trabajadores camioneros son fondos públicos. Y no hay forma de demostrar que esos sean fondos públicos porque el trabajador trabaja pero ojo, de manera que privada. Ocaña decía hoy algo interesante también cuando en una de las entrevistas que sale a hablar por lo de las amenazas, dice, la contadora de la obra social de camioneros dice que después de 4 periodos de quebranto, la obra social de camioneros está en serio peligro de subsistencia. Entonces ahí es donde se contradice con el discurso de los moyanos. Los moyanos dicen, no, nosotros tenemos estas empresas que le venden barato a la obra social y por eso conseguimos mejores precios. Pero por otro lado, la realidad de la obra social, al menos lo que dice la propia contadora en el expediente judicial, es que la obra social está en crisis. Rolando, O sea, entonces, no están comprando tan barato. Te puedo dar 2 datos que resultan interesantes en la maraña judicial que tiene Hugo Moyano, básicamente vinculado con la causa independiente. 2 cuestiones. Primero, las pericias informáticas que se realizan a las máquinas, ¿sí? Las computadoras y la máquina que expendía tickets le van dando la razón, las pericias preliminares, a lo que dijo Bebote Álvarez, que complica mucho a los Moyano. Y atente con otro dato. En el expediente judicial de la declaración de Bebote Álvarez, ¿sabe lo que dice también? Que los Moyano le pedían a cada jugador de Independiente 20.000 pesos para dárselo a la barra. Así la barra directamente no ha hablado con los jugadores. Sí, y pero eso es incomprobable. ¿Cómo lo esto pueden declara comprobar? Bebote Álvarez. Y atenti porque Hugo Moyano dijo, yo no estoy imputado en ninguna causa. Mintió. En esta causa sí está imputado y probablemente durante el mes de febrero o abril tenga que ser citado a indagatoria declarada. ¿Cómo es eso que andan diciendo que no están imputados en ninguna causa? Porque en realidad la imputación que yo hago una denuncia y la imputación que está hecha por parte del denunciante. Lo que están diciendo es que no hay una imputación formal desde un fiscal o un juez. En realidad es un juego de palabras para disfrazar de la manera en que más le conviene a uno. Otra discusión de borrachos. Exactamente. Como todo en este país. Pero mejor nosotros nos vamos. Esto fue tercera posición. Nos vemos mañana. Chao. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce AutoAdvance. www.autoadvance.com.ar. AutoAdvance lo hace posible. Lo más importante es la salud. Por eso tenés que tener Protegerte 365. Cobertura nacional, medicamentos, media y alta complejidad. Llama al 011-4371-0781. Protegerte 365. Empresa líder en prestaciones ambulatorias. En A24, la noticia